planificación estratégica. Arrancamos por el plan del SRI de la Universidad de Stanford, luego continuamos con el plan de Anthony, luego vimos también la nueva mirada de la planificación de Russell Lakoff, y ahora vamos a ver una de un hombre muy importante que, como yo les mencioné, fue referencia durante casi 20 años para la planificación estratégica. También norteamericano, su nombre es George Steiner. Bien, vamos a ver que el modelo de Steiner es en realidad la antesala del modelo que vamos a utilizar en la actualidad. Por cierto, también vamos a ver el modelo de la actualidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de completar esa mirada en el modelo de la actualidad. La idea de los modelos es importante porque uno razona sobre la base de los modelos. El modelo permite, de alguna manera, interpretar la realidad. Alberto Einstein decía que el modelo es como un anteojo. Cuando uno se lo pone, mira la realidad de otra manera, con otra nitidez, con mayor definición en algunas cuestiones. De ahí es que estemos tratando de aprender qué modelos se han elaborado. Por supuesto, estos son modelos diferentes a los matemáticos que ustedes han estudiado en otro ámbito. Pero no le faltan variables, no le faltan interrelación a esas variables y no le faltan supuestos de base. Eso es todo lo que tiene un modelo. Variables, interrelación entre esas variables y supuestos de base que eliminan algunas variables, que magnifican a otras, que hacen neutrales a algunas terceras. Eso es un modelo. Entonces, lo que estamos viendo son distintos modelos de planificación estratégica con los cuales mirar la realidad. Por cierto, como ustedes estarán viendo, estos modelos rescatan muchas cosas de las que ustedes ya han visto y han estudiado en la organización, que ahora cobran un nuevo sentido porque la estamos tratando de armar como un mecano para mirar la realidad, en este caso estratégica, realidad importante en las organizaciones, obviamente. Bueno, creo que estamos todo lo que somos y somos todo lo que estamos, así que voy a poner la transparencia. Solo un pedido les quiero hacer. Como yo no les veo la cara, si estuviéramos dando una clase presencial, yo les miraría a la cara, como suelo hacer, y me doy cuenta en el acto si están entendiendo o no están entendiendo. Y si tengo que repetir, si tengo que buscar algún otro ejemplo, pero aquí no puedo verle la cara, e inclusive cuando se la veo, es medio complicado porque la figurita es media chica. Entonces, el punto central que quisiera destacarle es que para mí es muy importante que cuando pregunto si han entendido, por lo menos me digan que sí. El silencio sepulcral no me ayuda y creo que a ustedes tampoco. Cualquier duda, no tengan reparo en comentarla, en exponerla. Es más, tienen alguna opinión en contrario, va a ser muy bienvenida. Es importante que ustedes opinen. En la universidad tenemos la palestra para entrenarnos. Si después no nos entrenamos acá, cuando queramos ir a las empresas, vamos a correr en desventaja. Entonces, les pido por favor que opinen, que intervengan. El silencio no ayuda ni a ustedes ni a mí. Bueno, arrancamos entonces. Pongo en la transparencia. Estábamos entonces en George Steiner. No sé si lo están viendo allí ya la transparencia. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto, gracias. Bien, vamos a ver entonces el modelo de George Steiner. Fíjense cómo se imagina George Steiner la planificación.
Para George Steiner, la planificación arranca con lo que él llama las premisas. Esas premisas son como los supuestos de base que mencionábamos anteriormente. Para hacer planificación tenemos que tener un plan para planificar, valga la redundancia, un plan para planificar, lo cual no es un dato menor. En segundo lugar, tenemos que partir de un diagnóstico. Vamos a ver que en la planificación estratégica moderna coincide perfectamente con este segundo aspecto planteado por George Steiner. Ustedes están aprendiendo herramientas de diagnóstico. Es muy importante. Por cierto, hay otras herramientas, pero ustedes la van a ver, por ejemplo, la espina del pescado de Ishikawa para el análisis causal, lo van a ver aplicado a productos y a procesos en ingeniería de la calidad. Por eso no lo hemos visto, pero ustedes van a continuar incorporando herramientas de diagnóstico. En tercer lugar, el plan empresarial está integrado por distintas estrategias a distintos niveles. Se trata de estrategias, en algunos casos, globales para toda la empresa, estrategia de producción, programa, el plan de ventas, y operaciones. Entonces, un plan para una empresa no tiene un solo componente, cosa en la que prácticamente hoy en día está todo el mundo de acuerdo. Por eso les mostré ayer, y lo vengo haciendo desde el inicio, el diagrama general de la planificación, donde vemos cómo se integran los distintos planes y programas, inclusive hasta el nivel operativo. Eso es importante conceptualmente que ustedes lo retengan. Otra premisa importante: hay planes a corto y mediano plazo, mediano-largo plazo. En otras palabras, todos estos supuestos o premisas de la planificación son un punto de partida para la formulación de la planificación. Bien, luego de poner sobre la mesa estos elementos, es que recién comenzamos con la formulación. Y por cierto, como también lo destacaba Henry Mintzberg, viene la etapa de la implementación y finalmente la necesidad de el control o revisión. Como ustedes pueden ver, aquí se está configurando ya el conjunto de etapas que modernamente se entiende como planificación estratégica. El modelo que propone George Steiner en su famoso libro del año 1979 arranca de la siguiente manera. En primer lugar, necesitamos planificar, hacer la planificación estratégica, pero para hacer esa planificación estratégica yo también tengo que tener un plan. Eso es lo interesante del pensamiento de Steiner. Él dice, bueno, queremos planificar estratégicamente, perfecto. ¿Con qué plan vamos a planificar estratégicamente? Entonces, el plan para planificar estratégicamente de George Steiner arranca de un diagnóstico interno en donde, entre otras cuestiones, él agrega el tema de las expectativas. No solo recursos y capacidades, sino que George Steiner en realidad se centra en las expectativas. Por cierto, yo puedo tener las mejores expectativas, pero si no me alcanzan los recursos y capacidades, quedo a mitad del camino. Por eso esta propuesta de Steiner se descarta en la década de los 90, cuando vuelve con todo su potencial
la teoría de la empresa, de las organizaciones basadas en recursos. Bien, pero George Steiner se plantea, en primer lugar, cuáles son las expectativas internas y cuáles son las expectativas externas. Además, necesitamos datos, sobre todo de pronóstico. Yo el otro día les pregunté, ustedes me contaron que habían estudiado pronóstico. Perfecto. Las bases de datos me aportarán de numerosa información, pero también, sobre todo, información de demanda a través de los pronósticos. Y por último, un análisis del entorno. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos un análisis interno y un análisis del entorno. Sobre esa base avanzamos. Y en primer lugar, para George Steiner, tenemos que desarrollar lo que se llaman las estrategias maestras, que sería el equivalente a las estrategias corporativas, como nosotros las llamamos. Es decir, una estrategia global para toda la organización, que haga de paraguas para el resto de la planificación estratégica. Por otra parte, de esa estrategia maestra, empezamos ya a ir descendiendo en los niveles de la planificación hacia el terreno más, primero táctico y luego operativo. En el terreno táctico tendremos una programación de mediano plazo. En el terreno operativo tendremos una programación de corto plazo, que como muy bien lo señala George Steiner, están enganchadas, enlazadas entre sí. Eso lo sabemos ahora, pero antes no se pensaba con esta lógica. De ahí es que el planteo, el aporte de George Steiner fue un planteo muy importante. Por último, después de la programación de corto plazo, tenemos la implementación, a la que le sigue la revisión de los planes. Esa revisión tiene dos aristas importantes. Por una parte, la revisión me provee de un flujo de información que retroalimenta todas las etapas. Y en segundo lugar, la implementación tiene una segunda mirada a través del control o la revisión, y es el aprendizaje. Revisar las reglas con las cuales hemos tomado las decisiones. Revisar inclusive los propios criterios de evaluación a medida que vamos aprendiendo a partir de la implementación. Entonces, vuelvo al punto. El modelo de George Steiner es casi el preámbulo del modelo que vamos a estudiar nosotros a lo largo de toda la materia en la actualidad. Como verán, se aproxima y mucho a las etapas que nosotros ya conocemos. Veamos entonces cuáles son los modelos actuales. Nosotros hicimos una presentación esquemática de los modelos actuales a través de estos procesos básicos. Fíjense que entonces la planificación estratégica está integrada, en primer lugar, por el análisis interno y del entorno. En segundo lugar, el diseño o concepción de la estrategia, que es ligeramente diferente a la planificación de la estrategia. Obviamente, si no hemos concebido adecuadamente la estrategia, la planificación es solo una enumeración de actividades, pero no necesariamente apunta a los objetivos, me permite realmente desarrollar la estrategia. El pensamiento del estratega es muy interesante. Es un pensamiento que busca refuncionalizar a veces cosas altamente conocidas. Permítame una pregunta. A ver, hablemos de empresas actuales. ¿Todo el mundo conoce la empresa Uber? Imagino que sí. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la estrategia de Uber, en su opinión?
Que elimina los intermediarios, digamos. ¿Qué intermediarios? O sea, como a las centrales de, no sé cómo se llama, de remisas, ¿verdad? No se están eliminando esa... Porque es más directo, digamos, el contacto entre ¿Entre el quién y pasajero, quién? entre el pasajero y el conductor, digamos, o sea, el consumidor, y el que presta el servicio. Me parece que no, Gerardo. A ver, permítame disentir con su opinión. En el caso de un taxi, usted como pasajero se contacta directamente con el taxista, inclusive si es individual. Si es una empresa, llama a la empresa, le mandan el taxi. Por lo tanto, digamos que el modelo es básicamente el mismo. Usted llama a Uber y le mandan el taxista o el conductor. Así que me parece que no hay eliminación de intermediarios. Es más, el propio Uber es un intermediario. La clave del negocio y de la estrategia de Uber no está allí, porque si no, la pregunta es cuál es la diferencia entre Uber y el resto de las empresas que prestan servicios de transporte individualizado, como los taxis o los remis. Profe, ¿puede ser la seguridad? O sea, que ellos te dan supuestamente el nombre, todos los datos del conductor. Y un seguimiento por GPS. A ver, ¿Puede ni ser siquiera... la comunicación? Tampoco. ¿Puede ser por la licencia, profe? Tampoco. Yo lo veo como una plataforma que ayuda al intercambio comercial. Ahí me ha gustado más. Martín Serrano, ¿usted qué es lo que alcanzó a decir que no lo escuché? Perdóneme. Promociones. Porque promociones. No tengo muy enterado, pero es que como siempre me llegan al correo asunto de ellos, entonces... Está bien, los remises de mi barrio también hacen publicidad, le cuento. Entonces estamos tratando de entender cuál es la estrategia central de Uber. Ustedes me mencionan cosas que han visto en la televisión o le han llegado a través de los medios, pero la pregunta es más puntual. ¿Cuál es la estrategia de base? Es como la posibilidad de tener una plataforma, claro. No tener que llamar por teléfono o sea, bueno, agarrar el celular y listo. La plataforma es una herramienta y a la vez una estrategia, pero la clave del modelo de negocio, de la estrategia central por la cual Uber pasa de ser un triste software a ser una empresa que vale más que la cadena Hyatt, es otra cosa. Profe, usted decía, Ariel, adelante, Ariel. Sí, yo creo que por un lado seduce al cliente en el abordaje por la plataforma, llega de manera masiva. Y por otro lado está la ventaja que tiene el chofer de no tener que, por ejemplo, acá radicarse en un ente, cumplir con determinados requisitos, sino que pueden trabajar por tiempos cortos, no tienen que pagar impuestos, entonces seduce tanto al cliente como al prestador del servicio y ellos actúan desde su estrategia de ser ese intermediario, ese prestador. Bueno, a ver, permítame que yo les cuente, todos los estudios que se han hecho de Uber señalan que la clave central de la estrategia de Uber ha sido descubrir un recurso ocioso, porque el estudio lo hizo originalmente en Estados Unidos. ¿Cuántas horas a la semana se utiliza un vehículo? Y descubrió que la cantidad de horas a la semana que se utiliza un vehículo no superaba más de las 20 horas a la semana. Eso inclusive para aquellos en promedio en Estados Unidos, compensando los que están cerca y los que están lejos del trabajo. En otras palabras, lo que descubrió es que las familias americanas tenían un recurso ocioso que son los vehículos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Uber? Esa es su estrategia, esa es la clave central. Después viene la plataforma, después viene la publicidad, después viene la seguridad o la trazabilidad. Pero la pregunta central es, ¿cuál es la estrategia? Eso que ustedes me están contando es en realidad lo que se observa en la superficie. Pero la estrategia está ahí abajo. Eso es lo que ustedes tienen que observar. La estrategia central de Uber es explotar un recurso ocioso. Y entre paréntesis, ese recurso ocioso, en algunos casos, Ariel lo señalaba bien,
lo seduce a aquel que tiene ese recurso ocioso ofreciéndole un ingreso adicional. Inclusive para aquellos que no tienen un trabajo, Uber resultó también una solución porque tenían el vehículo y podían explotarlo a través de ese canal. Pero de nuevo, fíjense que la estrategia central de Uber está aquí, en explotar un recurso ocioso, para lo cual hizo un estudio muy interesante de datos. Por cierto, el mismo problema de recurso ocioso de los automóviles para la clase media norteamericana también se da en Argentina. Con el agravante que en Argentina algunos de la clase media estaban en picada para abajo, no en una escala social ascendente. Entonces, arranca Uber en el año 2014, en el año 2016, 2017, cuando desembarca sobre todo en Buenos Aires, pero tuvo enormes problemas en Argentina, porque en realidad Uber quiere la ilegalidad total. Me refiero a que no, ni siquiera se pretendía inscribir como empresa en Argentina. Además, todo lo que cobra lo deposita vía internet en la Bahamas o en alguno de estos paraísos fiscales, ni siquiera en Estados Unidos tributa. Por eso tuvo problemas en Argentina. Ahora, vuelvo al punto. La estrategia central de ese modelo de negocio es aprovechar un recurso ocioso. Por cierto, han aparecido muchas otras empresas que han hecho una cosa parecida. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de Airbnb. También, de manera similar, el modelo Uber, por cierto, salió después de Airbnb. Airbnb arranca a comienzos del 2011, una cosa así. ¿Qué hace Airbnb? Descubre que mucha gente tiene una cama o una habitación ociosa. Y a través de la plataforma tiene la capacidad de unir la oferta con la demanda. Yo ya les he mencionado que la plataforma es una herramienta y a la vez una estrategia, tiene esa doble cara. Es una herramienta porque permite unir partes de una cadena de valor, de una sociedad, que de otra manera, de manera directa, difícilmente podrían ponerse en contacto. Pero a su vez, la propia plataforma va desarrollando nuevos tipos de servicios. Y esos nuevos tipos de servicios van generando valor de manera diferente al que originalmente se prestaba. Y finalmente, lo que hace esa plataforma con un incremento, con alcanzar una masa crítica, esa plataforma cuando alcanza una masa crítica puede avanzar en numerosas otras direcciones. Por ejemplo, incorporando programadores, por ejemplo, o desarrolladores, por ejemplo, incorporando proveedores de otro tipo de recursos. Puede, a su vez, con los clientes más los desarrolladores, ir co-creando nuevos servicios que agregan valor, de los cuales la plataforma se apropia de una cantidad importante. Entonces, vuelvo al punto. Por eso es que la plataforma es una estrategia de apropiación, de generación de valor y de apropiación de esos beneficios, y a la vez es un instrumento que opera sobre el mundo físico. Entonces, vuelvo para atrás, pero la clave central es descubrir cuál es la estrategia. Como verán, el tipo que está al frente de Uber realmente es una estratega. Descubre un recurso ocioso y se imagina cómo explotarlo. ¿Cómo explotar ese recurso ocioso? Es el modelo de negocio. La estrategia es aprovechar ese recurso ocioso. Por eso la pregunta, ¿cuál es la estrategia que está asociada al modelo de negocio? No es el producto, sino es la estrategia. Y la estrategia vinculada al modelo de negocio.
El canal de distribución. ¿Cómo, perdón? El canal de distribución. En su caso, el canal de distribución, para lo cual la plataforma opera como canal de distribución. El canal de distribución no es lo mismo que el modelo de negocio. Ya vamos a ver más adelante algún detalle cuando veamos teoría de la innovación. Porque se puede innovar también el modelo de negocio. Sí, Nicolás, ¿usted quería comentar algo? Sí, o sea, la estrategia es unir cabos sueltos. ¿Quién tiene una habitación, una cama disponible y quién necesita? ¿No? Bueno, eso es lo operativo. La estrategia es generar con ese recurso ocioso valor. Y yo aprovecharme de buena parte de ese valor generado. Usted entra, por ejemplo, si quiere entrar a Airbnb, Airbnb es un protocolo que le permite identificar todo lo que usted tiene y transformar eso que usted tiene en una oferta para el cliente. Entonces, usted puede ir a la Cochinchina sabiendo de antemano dónde va a ir, hasta la foto, quién lo va a recibir, con qué régimen, cuánto va a pagar, todo. Pero el modelo de negocio es que el tipo de Airbnb pensó cómo apropiarse de ese recurso, que no es solo de él, en realidad, él no tiene nada, es un software. A eso es lo que voy, Nicolás. No se dejen llevar por las apariencias. Sí, adelante, perdóneme. ¿Podemos decir que entonces el modelo de pedido ya es similar a lo que es Uber? Bueno, el caso de modelo de pedido ya es ligeramente diferente. Si me permiten un detalle, hace un año aproximadamente, más o menos para esta fecha, mayo, junio, salió un artículo muy interesante y hubieron algunos programas también de televisión donde mostraban, por ejemplo, cómo antes de la pandemia, Pedido Ya, por ejemplo, no tiene ninguna pizzería, ninguna fábrica de empanadas, ningún restaurante. ¿Qué es Pedido Ya? Un software. ¿Y qué es lo que hace ese software? Conecta la oferta con la demanda. Y además lo hace con, digamos, lo que se llama la logística de la última milla. Básicamente gente en moto o en bicicleta. Entonces, lo que hace Pedido Ya es resolver un problema que es la política de la última milla. Para lo cual el software, cuando alguien llama a la plataforma pidiendo empanada, inmediatamente ese software hace la discriminación de cuál es la empanadería que está más cerca. Le manda a esa el pedido y ahí llegará el que hace la logística de la última milla, llegando con en bicicleta o lo que fuera y llevándolo al pedido al cliente. Ingeniero. Entonces, sí, adelante, Pablo. Le hago un aporte. Nosotros tenemos una página que se llama Salta Trabaja y ahora estamos desarrollando también algo parecido a otra aplicación que ya existe, que es acerca de contratar a los diferentes oficios. Por ejemplo, el usuario quiere un plomero, quiere un gasista, un carpintero, y entonces, bueno, lo que estamos haciendo con la página es cargando los CV, los currículum vitae, y lo que hará la aplicación es mandarlo, digamos, a la necesidad, donde esté la... Exacto. Esto que usted está comentando se llama la economía de la cooperación, así se lo ha dado en llamar, digamos, la economía digital de la cooperación, porque se lo ha pensado de manera individual, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mercado de trabajo, este tipo de software, de plataforma que intervienen. Pero en el caso de Pedido Ya, en particular, vuelta al punto, ¿cuál es el modelo de negocio? El modelo de negocio es no solo terciarizar, intervenir en el flujo de esa información a través de la plataforma, sino resolver el problema de la logística de la última milla. Entonces, vuelvo al punto. Ustedes tienen que tratar de pensar cuál es la estrategia. El pensamiento estratégico es un pensamiento superior, inclusive superior al matemático.
El otro día se lo dije a una profesora de matemáticas y se enojó conmigo. Pero no lo digo yo. El pensamiento estratégico ve mucho más allá de las apariencias. Vuelta al punto. Estamos tratando sobre el modelo actual de planificación estratégica. Pero esa planificación tiene antes que ser concebida. Cuando Bill Gates le propuso a IBM licenciar el software, ahí estaba el estratega. Ahí está la clave por la cual Bill Gates hizo de Microsoft en su momento la empresa más grande del mundo. Cuando Google desarrolla un estratagema que es proveer de servicios gratuitos para generar una masa crítica de adhesión, de adherente a la red solo funciona a partir de determinada masa crítica. Y eso lo sabe Google y desarrolla una estrategia al respecto. Miles de empresas habían desarrollado hasta el 2005 buscadores. El que gana la batalla es Google. ¿Por qué la gana? Porque tiene una estrategia. Consigue resolver el problema central, que es cómo ganar masa crítica. Y a partir de esa masa crítica empieza a vender un montón de otros. Hoy es la empresa más grande del mundo. Pero vuelvo al punto. Lo que les estoy tratando de señalar es que la mente del estratega no se queda solo con las variables que están ahí arriba. Permítame contar un caso. Yo trabajaba en la Dirección de Tecnología en Ciudad de Buenos Aires y teníamos una incubadora de empresas. Y por cierto, dado que era la Dirección de Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, la decisión era tener una política de incubación y no solo incubadora. Entonces se armó un concurso, armamos un concurso desde la dirección para que otras incubadoras también se presentaran. La nuestra, por supuesto, también. Y se iban a elegir 2 ganadores por cada incubadora. De otra incubadora vino el siguiente proyecto, que por cierto, yo al principio lo miré y dije, pero esto es más de lo mismo, hasta que empezamos realmente a discutirlo y tenía un elemento diferencial muy importante. Bien, ese proyecto consistía en la producción de boxers, es decir, calzoncillos, para la comunidad homosexual. Cuando lo miramos al proyecto dijimos, bueno, ¿qué hay de nuevo acá? En la producción del boxer no había nada. Había una estrategia que era en realidad hacer el diseño, repartirlo a diversas, se llama producción a la fazón, repartirlo a diversas personas que cosían una parte, otra, luego se integraban y que la prenda finalmente quedaba terminada. La estrategia no estaba allí. En realidad usaban una estrategia normal en el sector del textil-confección. Hasta ahí no había nada de innovador. La innovación estaba en otro lado. La innovación estaba en el canal de distribución. ¿Qué es lo que se imaginó el emprendedor? El emprendedor lo que se imaginó fue encontrar un nuevo canal de distribución para no competir con los negocios tradicionales. Entonces, ¿cuál fue ese canal? Las peluquerías de la comunidad homosexual. Entonces, él allí elaboró un pequeño mostrador muy coqueto en donde estaban los colores, los talles, etcétera, todo clasificado. El peluquero vendía estos boxers. Se quedaba con una porción interesante, pero el que le suministraba permanentemente, la empresa que suministraba permanentemente la mercadería, tenía un mucho mejor margen que si hubiera vendido los mismos productos en 11, por ejemplo.
A todo esto, si ustedes, hasta ahí, ese es el arranque. Encuentra un canal de distribución y rápidamente alcanza una masa crítica en donde podía fabricar una cantidad importante y bajar los costos con economías de escala. Hasta ahí ese es el inicio. Bien, nosotros entregamos el premio, con el premio nuestro la empresa arrancó, era un premio relativamente pequeño, pero para una empresa textil andaba bien, con eso la empresa arrancó, el emprendedor, Alfredo se llama, realmente un tipo que pudo imaginárselo al negocio. Bueno, un día yo andaba caminando ahí en Buenos Aires, en la calle San Martín, me toca bocina, era un Mercedes-Benz, yo no tengo amigos en Mercedes-Benz, me doy vuelta, digo, ¿quién será? Me estoy parado mal, pues yo iba por la vereda. Saca la cabeza, era Alfredo. Che, Antonio, ¿cómo te va? Le digo, qué bien que te va. Sí, me dice, ¿querés que te cuente? Vamos a tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café y ahí me cuenta. Parte 2, segunda estrategia. Lo que hizo fue licenciarlo. Él arrancó con las peluquerías. Después, en San Telmo, sobre todo en la zona de San Telmo, hay varios hoteles de la comunidad. Instaló allí en la comunidad. Aparecieron algunos extranjeros. Como había teléfono y todo para contactarse, teléfono, mail, página web, se contactaron con él. Y había licenciado la idea de negocio en más de 25 países. Le iba muy bien. Y todo el material, todas las prendas se producían aquí en Argentina. Pregunta, ¿cuál es la estrategia? Y han tenido dos estrategias. Una en la etapa de lanzamiento, otra en la etapa de crecimiento. La estrategia central no fue diseñar el boxer con modistos, con colores adecuados, porque eso seguramente otros lo habían hecho. La clave central fue pensar cómo se iba a resolver el problema de la comercialización. En este caso, innovando a través de un nuevo canal. Ahí estuvo la clave. Entonces, vuelvo al punto. La mente del estratega trata de descubrir estos elementos. Les estoy contando esto para que ustedes vean. Por cierto, les aclaro que yo no me probé ninguno de los boxers, por si acaso. Pero lo que estoy señalando es la estrategia. La estrategia es muy importante. Por cierto, no nos da la vida. Yo les conté que hace falta, es más, tenemos organizado, pero la pandemia nos lo cortó, un curso sobre ingeniería de producto. Cuando uno hace ingeniería de producto, lo primero que tiene que desarrollar es lo que se llama producto mínimo viable. Y a continuación tiene que desarrollar dos estrategias. Una estrategia con relación al modelo de negocio y una segunda estrategia con relación al modelo de crecimiento para ver cómo se escala eso y se lleva a otra magnitud. Pero de vuelta, estoy tratando de señalarles que lo importante es la estrategia. La estrategia esa que hay que concebir, que tiene elementos de creatividad, de astucia, pero también de conocimiento de la realidad, también de tomar riesgos en algún caso. Esa es la estrategia. La estrategia no está exenta de riesgos, claro. Entonces, no se queden solo con lo que vean. Si Uber, la clave del negocio de Uber fuera la seguridad, en realidad se podría imitar perfectamente. Si la clave de Uber es hacer publicidad, eso también se puede imitar. Si no es ese el motivo por el cual Uber se transformó en lo que es hoy. Bien, por supuesto no hay una sola estrategia en la vida de una empresa grande, pero sobre todo en el inicio, esa es la clave. Después vienen los imitadores, pero en el inicio, ahí está la clave central, la estrategia central es vital para que la empresa pueda sacar la cabeza, pueda crecer, pueda desarrollarse de una manera
diferente a la restante. Como verán ustedes, la estrategia y la concepción de la estrategia es un pensamiento superior. Si alguno de ustedes pensaba que esta materia es chancaca, es decir, es algo para escuchar y nada más, me parece que se equivocan, que lamentablemente no le han tomado el pulso. Generalmente a la estrategia se llega con mucha experiencia. Los estrategas en las organizaciones suelen ser personas que han madurado la experiencia, pero cada vez más, sobre todo por las nuevas tecnologías, los estrategas son cada vez más jóvenes. Y aquel que tiene pensamiento estratégico, les aseguro que llega lejos en las organizaciones. Estamos tratando de formar competencias para que ustedes miren con pensamiento superior las organizaciones. Bien, permítanme volver a donde estábamos. Aunque estamos, a ver, estamos bien, sí, estamos bien. Estábamos hablando de la estrategia y de la planificación estratégica en su versión actual. Como esta imagen ya la conocen, permítame que ponga esta otra imagen. Con el agregado de algunas de las herramientas. En el análisis interno y del entorno, ahí están algunas de las herramientas. Hay algunas que, como verán ustedes, no las vamos a ver. El TQM, en la gestión total de la calidad, lo van a ver en la materia respectiva. Pero todas las otras ya las acabamos de ver, si ustedes se fijan. El FODA, las 5 fuerzas, cadena de valor, PESTEL, y lo que acabamos de ver de diagnóstico o auditoría en el día de ayer. En la formación de la estrategia, que incluye la concepción y la planificación, en la formulación de la estrategia tenemos un montón de elementos, algunos de los cuales ya hemos visto inclusive. Por ejemplo, hemos visto la misión y cómo evaluar la misión y los objetivos, sobre todo los objetivos. Vamos a volver sobre esa cuestión. Estábamos hablando de la estrategia en sus dos vertientes, la concepción de la estrategia y la planificación de la estrategia. Las políticas de la alta dirección, como diría Peter Drucker, son una forma de expresión de las estrategias. Hay políticas que son claves, que marcan el derrotero de una organización y también expresan a las estrategias. Y por último, para sobre todo la concepción de la estrategia, la herramienta que se llama la matriz FODA, que la vamos a volver a utilizar, aunque ya hemos visto una primera aproximación, pero ahora la vamos a ver con mucho detalle, cómo la usamos a la matriz FODA para concebir la estrategia. La estrategia concebida y planificada hay que implementarla, para lo cual necesitamos programas, presupuestos, procedimientos. Vamos a ver en qué consisten los programas, vamos a señalar básicamente en qué consisten los presupuestos, aunque ustedes seguramente han visto ya en costos, por ejemplo, cómo se elabora un presupuesto, y también en formulación y evaluación de proyectos habrán visto cómo se hace un presupuesto. En esa etapa, esas son las herramientas que necesitamos, y para la evaluación y control tenemos distintas herramientas. Una de ellas puede ser la evaluación de desempeño para el capital humano y la evaluación de resultados para las restantes variables. Sabemos además que este proceso es retroalimentado permanentemente entre cada fase y entre ellas. Esos procesos
de retroalimentación me generan también los aprendizajes con los cuales yo avanzo en la planificación y en la estrategia. Este es el modelo actual. Este es el modelo con el cual ustedes se van a topar en las organizaciones. No en las organizaciones pequeñas, donde suele no haber espacio a veces o personal. La estrategia está en la cabeza del dueño empresario, pero sí en empresas de medianas para arriba. Hay empresas grandes que tienen directamente su gerencia o de planificación estratégica o de gestión estratégica con distintos nombres, pero es claramente ahí donde se concibe buena parte de las estrategias. Más adelante, cuando veamos algunas de las herramientas, vamos a ver cómo estos planes formulados con sus respectivos objetivos se pueden discutir hasta alcanzar los niveles más operativos de una organización. Bien, preguntas, inquietudes, comentarios. Hasta ahora, nada, Perfecto. A lo largo de la materia vamos a ir avanzando con los instrumentos hasta llegar al final. Les muestro algo. Además, aquí fíjense que la toma de decisiones aparece como un eslabón, como un subproceso horizontal a todos, que tiene relación con todos los otros subprocesos. Quisiera comentarles que nosotros tenemos una unidad para trabajar las decisiones, la teoría de las decisiones. Vamos a ver teoría de las decisiones, los sesgos, algunas herramientas de toma de decisiones, algunas cualitativas, otras cuantitativas. Eso lo vamos a ver. Es decir, que además de ver esta secuencia, vamos a ver la toma de decisiones. Y en particular, aquí hay un pequeño hueco que es el de la planificación estratégica de fabricación con estrategias que ustedes deberían haber aprendido en la organización. Algunas de ellas no tan bien aprendidas, así que por eso vamos a repasarlas. Por ejemplo, en materia de estrategia de planificación de la producción, planificación estratégica de la producción, vamos a ver el just in time, vamos a ver la teoría de las restricciones, vamos a ver algunas herramientas modernas del Taylorismo Fordismo, como el MRP. Eso lo vamos a concentrar acá, como para que los huecos se completen y ustedes salgan con todas las herramientas que necesitan para poder hacer una adecuada planificación estratégica. Bien, son y 55. Les propongo lo siguiente. A ver, perdón, vuelvo para atrás. Les propongo lo siguiente. Hacemos un refresco de 10 minutos. Yo 7 menos 2 minutos, menos 3 minutos, tengo que estar cortando, porque a las 7 tengo otra materia y tengo un parcial de esa otra materia. Les propongo que hagamos un paréntesis breve para recuperar la atención. Bueno, profe. 6 y 5, estamos de vuelta. Bien, entonces, vamos a ver cómo se concibe y cómo se selecciona una estrategia. Vamos a ver que tenemos algunas herramientas, pero en gran medida también hay creatividad puesta en juego. Vamos a ver cómo hacemos la mezcla milagrosa entre la creatividad y las herramientas.
En primer lugar, fíjense que nosotros hemos estudiado elementos de diagnóstico, herramientas de diagnóstico. Con esas herramientas, en particular con el análisis FODA, vamos a construir la matriz FODA. Además de la matriz FODA, existe otra matriz elaborada por una famosa consultora norteamericana que yo ya les adelanté, trabajó y mucho en el tema de estrategia, que se llama el Boston Consulting Group. Entonces vamos a ver la matriz FODA y la matriz BCG, la matriz del Boston Consulting Group. Esas dos herramientas me permiten valorar distintas estrategias. Entonces esa valoración, a partir de la información que vamos a introducir de la matriz FODA y de la matriz BCG, me permite tratar de pensar en cómo concebir la estrategia. ¿Cuenta la experiencia? Cuenta y mucho. ¿Cuenta la información y la calidad de la información? Mucho. Pero además de las herramientas, necesitamos, como decía, cierto elemento de creatividad. Entonces, acá le está faltando una I, ahora que me doy cuenta. Estrategia. O estratega, perdón, estratega. No le falta la I ahí. Perfecto, estratega. El estratega integra todo esto. Integra los datos de la matriz, integra otros datos, su propia experiencia, y con esos elementos más la creatividad procede a crear la estrategia. Estrategia que cuando transformemos en un plan de acción ya estamos en la planificación. Pero necesitamos concebirla, la estrategia, previamente. La mente del estratega es irreemplazable aquí. Bien. Permítame primero que veamos la matriz del BCG, del Boston Consulting Group. La matriz del Boston Consulting Group intenta, de alguna manera, categorizar dos variables centrales como son, por una parte, la participación relativa en el mercado de una empresa, expresada en términos de cuota de mercado. En otras palabras, la participación relativa en el mercado me está midiendo el nivel de competitividad que tiene una organización. Y por otra parte, la otra variable es el crecimiento de las ventas. ¿Cómo es el crecimiento de las ventas? De ambas variables surgen, en una estimación cualitativa de las variables como alta, media y baja, surgen 4 cuadrantes, en los que tenemos distintos tipos de productos. Tenemos los denominados productos estrella, que serían los del primer cuadrante superior. Tenemos los productos incógnita, también llamados productos gato, no sabemos si salen mansito o salvaje. Tenemos productos que se llaman vaca lechera, porque tienen una capacidad de generar un flujo de caja, un cash flow, que es muy importante para la organización. Y finalmente tenemos los productos perro. Hay que desprenderse de estos productos en algún momento. Esta matriz surge de un análisis que también se da justamente en la década de los 60. Esta matriz se formula ya por el año 67-68 por el Boston Consulting Group. Un poquitito antes, año 64, un señor que se llamaba Raymond Vernon elabora lo que se llama la curva del ciclo de vida de un producto. Raymond Vernon estaba estudiando el comercio internacional
y se da cuenta que los productos más complejos, los productos de mayor valor agregado, se lanzan en los países centrales. Cuando tienen éxito, empiezan a escalar. Es una curva que refleja cómo los productos innovadores lanzados en esta etapa, que son exitosos, empiezan a escalarse en un mercado que es diferente al del lanzamiento, y en algún punto, en el punto de inflexión de esta curva, ustedes saben que en el punto de inflexión la derivada cambia de signo. Bueno, en este punto, entonces, fíjense que acá tenemos una fase ascendente y de acá empieza una fase decreciente. La derivada comienza a decrecer sobre la curva. Bien, a partir de ese punto de inflexión aparece una nueva realidad para el producto y para los mercados donde se desempeña. Finalmente, el producto alcanza una fase de estancamiento y o declive. Puede llegar inclusive a morir hacia abajo. Bien, Raymond Vernon estudia esta curva que no sé si ya la han visto en marketing o en alguna otra materia. Se llama la curva del ciclo de vida del producto. Vamos a volver sobre ella cuando veamos innovación de producto. Yo les voy a relatar con más detalle lo que dice acá. Pero por ahora retengan este dato. Cuando lanzamos el producto es una incógnita. No sabemos si va a andar bien en el mercado o si se nos cae. En Argentina no tenemos estadísticas, pero permítame darle estadísticas de Estados Unidos. De cada 10 nuevos productos lanzados al mercado, solo 3 sobreviven. Repito, de cada 10 lanzados al mercado, solo 3 sobreviven. Por lo tanto, se trata de una etapa crítica. El producto aquí es una incógnita. Por cierto, generalmente el lanzamiento para productos innovadores no se hace en mercados masivos, sino se hace en mercados de nicho. Inclusive se buscan mercados pilotos muy pequeños, de nicho muy pequeño, donde se pueda controlar. En algunos casos, inclusive ni siquiera el mercado piloto, buscamos lo que se llaman los adoptantes tempranos. Ya vamos a hablar sobre la estrategia del... Sí, adelante, por favor. Usted nos decía que de cada 10 nuevos productos lanzados al mercado, 3 sobreviven. En la estadística hay hincapié, por ejemplo, la mayoría de ellos mueren en fase de expansión o en su fase embrionaria, o no tanto. No, la mayoría mueren acá. De los 7 que mueren, 6,5 mueren acá. No pasan esta fase. El producto, cuando es aceptado por el mercado, difícilmente caiga. Ok. Porque además encuentra un nicho que es ampliado. Acá en la fase de expansión, el nicho es ampliado. Es un nicho interesante. Aquí es donde están todos los productos innovadores. Los productos no se venden sobre la base de precio, se venden sobre la base de innovación. Los productos altamente innovadores se comportan como los productos suntuosos. Cuando aumenta el precio, aumenta la demanda. Tienen demanda invertida. Todo lo contrario de lo que ustedes han estudiado en economía. Estamos hablando de la economía real, ¿no? Bueno, los productos altamente innovadores se comportan como los productos suntuosos, como por ejemplo un cuadro de un pintor famoso, que cuando va a una subasta, mientras más aumenta el precio, más aumenta la demanda. Y todos los productos que ustedes han estudiado es al revés. Entonces, estos productos son los que más margen de beneficio tienen acá en la fase de expansión. Por eso difícilmente un producto se caiga en esta fase. Puede pasar, el riesgo nunca está en cero, pero es muy raro un producto que se caiga en esta fase. Se caen acá, por eso se llaman productos incógnitas. No sabemos si van a escalarse o si se nos caen y se mueren. Entonces, tenemos
los productos en esta fase embrionaria se los llama incógnita o gato. Los productos en esta fase de expansión se los llama estrella. Ya vamos a ver de nuevo, como digo, cuando veamos innovación de producto, todo esto lo voy a relatar con mucho mayor nivel de detalle. Luego, los productos, que por cierto, en esta fase de nicho ya les dije que no compiten sobre la base de precio. Pero cuando el nicho ampliado se vuelve muy grande, ahí pasamos y se agotan los procesos de innovación, sobre todo de innovación radical del producto, y pasamos una fase de innovación incremental del producto. Entonces, en esta nueva fase, en la fase de crecimiento, los productos empiezan a competir sobre la relación calidad-precio. Se trata de mercados que se hacen masivos, mercados de productos masivos, altos volúmenes. En esta fase, el producto reduce sus márgenes. Primero, porque hay muchos que están compitiendo. En los mercados masivos hay varios productos. El producto está prácticamente estandarizado. Entonces, se producen con economías de escala, pero se compite en base a precio. Entonces, por lo tanto, los márgenes de beneficio en esta fase son mucho más pequeños que en la fase de expansión. Pero como contrapartida, al producirse y venderse altos volúmenes, aunque el margen sea pequeño, el flujo financiero es muy grande. Por eso a los productos en esta fase se los llama vaca lechera. Todas las empresas tienen producto vaca lechera, porque es la que genera el cash flow, el flujo de caja, con el cual la empresa financia el lanzamiento, el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Y por último están aquellos productos que ya compiten directamente sobre la base de precio. El mercado ha dejado de crecer, fíjense, se está estancado y cayéndose. Cuando los mercados se estancan y comienza un proceso de declive para el producto, eso significa que estamos en fase de madurez. Los productos en fase de madurez, si no intervenimos, se caen. Si intervenimos y exitosamente podemos repuntarlo de nuevo para arriba. Toda esta cuestión vinculada a la ingeniería de producto y a la innovación de producto la vamos a volver a revisar cuando hablemos de innovación de producto en la unidad respectiva, unidad 3. Así que por ahora permítame que ahorre los comentarios. Lo que sí les quiero señalar es que asociado a la curva del ciclo de vida del producto, podemos encontrar distintas tipologías de productos. Esas tipologías de productos son las que están reflejadas en esta matriz. Por ejemplo, los productos estrella tienen un alto crecimiento de las ventas, y una alta participación relativa en el mercado. Generalmente, esas dos condiciones, obviamente, hacen que el producto no compita sobre la base de precio, como dije anteriormente, y genere unos márgenes extraordinarios. Para que ustedes se den una idea, las rentas que se obtienen de un producto estrella son superiores a las rentas de monopolio. Repito, los productos estrella presentan beneficios o rentas superiores a las de monopolio. Por cierto, el primero que estudia este fenómeno es David Ricardo, el famoso economista clásico inglés. Por eso a este tipo de rentas se las llama cuasi rentas ricardianas. Ese es el nombre técnico en la literatura. Bien, este es el producto que todo el mundo quiere tener un producto estrella. Pero para tener el producto estrella necesitamos algún producto incógnita o gato, que se tiene que lanzar, que tiene que experimentar hasta escalarse. ¿Alguien quiere intervenir? Perdóneme, adelante. Bueno, un arrepentido ahí entonces. Bueno, productos incógnitos.
Por otra parte, los productos vaca lechera son productos donde el crecimiento es relativamente bajo del mercado, pero la participación en el mercado de las empresas es de media a alta. Es decir, no es una participación menor, son mercados masivos. Y por lo tanto, al ser mercados masivos, aunque el margen de beneficio sea menor, mucho menor que el producto estrella, sin embargo, eso me genera un flujo de caja. Ese flujo de caja es importante. Por cierto, ya vamos a ver, como les digo, cuando veamos innovación, cómo se traduce esto en lo que se llama la estrategia de la cartera de productos. Las empresas es muy importante que tengan distintos tipos de productos en distintas fases en su cartera, porque son interrelacionados entre sí los productos. La madurez de un producto estrella me conduce a un producto vaca lechera. La madurez de un producto vaca lechera me conduce a un producto perro, que si no lo renuevo al producto, se me cae y salgo del mercado. Bien, vuelvo al punto. ¿Cómo se usa la matriz del Boston Consulting Group? La matriz se usa de una manera muy interesante. Yo tengo que analizar mis productos, a ver dónde están. Si el grueso de mis productos está, por ejemplo, en esta etapa perro, y tengo que desprenderme de alguno de ellos y ver de remozar otro. Esa es la estrategia. Si mi producto es un producto estrella, para mantenerlo como estrella necesito seguir innovando. El producto no se puede quedar quieto, porque además la renta que me genera ese producto claramente lo justifica. Por otra parte, si mi producto es vaca lechera, tengo que trabajar mucho la estrategia financiera para financiar con ese producto el desarrollo de otros productos en la cartera, particularmente tratar de que algunos de los productos incógnitas pueden transformarse en estrellas. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo de dónde tengo yo mis productos, intentaré una estrategia. Repito, dependiendo dónde tenga yo mis productos, intentaré una estrategia. Entonces, lo que hacemos, en muchos casos, para una empresa, por ejemplo, es construir la matriz del Boston Consulting Group. Y tomamos los productos y los analizamos y vemos dónde están ubicados. Y en función de dónde queden en estos 4 cuadrantes ubicados los productos, es que definiremos una estrategia. ¿Se entendió esta cuestión? ¿Alguna duda, inquietudes, comentarios? ¿Ingeniero? Sí, adelante, por favor. Ahí cuando habla de productos perro, ¿por qué se dice reducción de gastos y desinversión? Porque generalmente el producto, como le cuento, tiene una demanda en picado, es decir, tiene una demanda que se reduce. Y además estamos compitiendo sobre la base de precio. El producto es usualmente no diferenciado. Cuando además el producto, permítame, vuelvo a la transparencia anterior. Cuando además el producto está ya en caída libre para acá, eso se da y mucho sobre productos regionales. Permítame un ejemplo, dejo de compartir y ya vuelvo. Por ejemplo, imagínense que ustedes producen quesillo. Riquísimo. Pero, ¿cuál es el mercado del quesillo? Fíjense que se trata de un mercado muy local y me lo venden centralmente compitiendo entre sí sobre la base de precio. Es un producto no diferenciado, no lleva marca. Por cierto, alguien podría pensar en algún desarrollo al respecto. Ustedes saben que la producción de quesillo se hace metiendo los dedos en agua casi 80 grados para poder estirarlo a la cuajada, ¿no?
Y eso afecta mucho las manos. Además, lo hace lento. Se podría pensar en una mecanización de ese proceso, con algunos dedos, pero que no sean de carne, sino, por ejemplo, de acero inolvidable. Digo inolvidable por el precio, el acero inoxidable carísimo. Bien, entonces alguien podría decidir que ese producto que está en caída libre, así para abajo, que cada vez tiene un nicho más pequeño, podría ser que a alguien se le ocurra desarrollarlo. ¿Por qué? Y porque se trata de un producto muy interesante si lo cambiamos a otro mercado que es el del turismo. Fíjense que numerosos negocios, sobre todo restaurantes, que están pensados para el turismo, aunque se nos ha caído tremendamente el turismo con la pandemia, pero lo que digo es, ahí puede haber un nicho y una oportunidad. Y además, si se lo explota adecuadamente, se podría trabajarlo inclusive a escala nacional, no a escala local. Los saberes vinculados a la producción del quesillo son importantes. Si los perdemos, perdemos el producto. Ahora, vuelvo al punto. El quesillo, en función de todo esto que acabo de comentar, ¿dónde está? Y es un producto perro. Si no hacemos algo para rejuvenecerlo, es decir, si no innovamos para mejorar y cambiar la curva, el producto se nos muere. Tenemos que desinvertir. Si teníamos unas pailas, unas ollas, quemadores y qué sé yo, todo eso tendremos que cambiarlo o venderlo para otra cosa. Pero no nos va a servir para seguir fabricando un producto que ya está muerto. Numerosos productos llegan al final de su vida útil en algún momento. Alguien inclusive, no recuerdo, en las primeras clases habló de la obsolescencia controlada. Productos que llegan al final de su vida útil y adrede los discontinuamos. El año pasado, por ejemplo, Ford tomó la decisión de discontinuar la EcoSport que fabricaba en Brasil. ¿Cuál es la idea? Bueno, el producto llegó en esta región al final de su vida útil. Y se va a vender acá un producto hecho en Malasia que tiene algunas otras características que se han pensado para este mercado. Una empresa grande decide discontinuar. ¿Eso qué implica? Que tiene que desinvertir. La planta que tiene en San Pablo de producción de EcoSport, liquidada. Decisión de la compañía. A eso me refiero con desinversión. Sí, Nicolás. Y también se ve la discontinuidad en los teléfonos, más que otra cosa. Por ejemplo, en los teléfonos también, exactamente. Cada 2 años el sistema operativo lo termina matando. Exactamente. Muy buen ejemplo. Muy bueno el ejemplo. En los teléfonos el ciclo de vida es 2 años. Llega al final del ciclo de vida y se liquida. Y la empresa que tenía una línea de producción la tiene que reconvertir para fabricar el nuevo. Partes y o componentes del viejo son ya obsoletas. Entonces, vuelvo al punto, no sé si se entendió bien el tema de la desinversión con los productos perro. Sí, profe, se entendió. ¿Por qué se le dice perro? Mire, ese nombre se lo pusieron. ¿Sabe por qué? Originalmente, ahora me acabo de acordar. Henderson, el CEO, el gerente general del Boston Consulting Group, decía que usualmente las empresas se encariñan con los productos como cuando uno se encariña con un perro. Y entonces es difícil desprenderse de una mascota. Por ese motivo lo llamaron perro. En algún momento algunos autores le pusieron el nombre de perro rabioso, como para que no sea tan cariñoso, digamos, y nos podamos desprender de ello. Sí, suena muy tierno, por eso preguntaba. Exactamente. Bueno, vuelta al punto. Esos nombres se los puso el Boston Consulting Group y se popularizaron así. Entonces van a encontrar mucho en la literatura que se habla de producto estrella, de producto vaca lechera, de producto gato, de producto
todos animales o productos incógnitas. El de los gatos está medio, digamos, en disputa el nombre. Ahí la mitad lo llama incógnita, la otra la mitad lo llama gato. Es decir, pero se usaban los nombres de estos animales para distinguirlo a los cuadrantes. Me parece que al final funcionan como una regla mnemotécnica que nos permite acordarnos. Pero vuelvo al punto, no sé si se entendió como la matriz de las decisiones estratégicas. Esa es la clave más importante y es la pregunta que les hago, a ver si se entendió o tenemos que darle otro repaso, que no habría ningún inconveniente. Les cuento un detalle adicional. Durante mucho tiempo la matriz del Boston Consulting Group fue muy popular, inclusive más popular que la matriz FODA. Bien, el punto ¿cuál es? Que se podía calcular, yo por ejemplo estudio, supongamos el mercado, no sé, de los quesos, y tenemos nosotros producción de queso. Perfecto. Pregunta, ¿cuál es nuestra cuota de mercado en ese mercado? Esta porcentual de mercado me dice si es alta, media o baja. Y entonces yo me sitúo en ese eje que es el de participación de mercado. Por otra parte, analizo cómo son las ventas de mi producto. ¿Cómo han sido las ventas, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años? Estamos hablando de condiciones normales de presión y temperatura. Pero supongamos que estamos en pandemia, bueno, igualmente podemos analizar la venta y la cuota de mercado, pero en un horizonte mucho más corto de tiempo, claro. Estamos en pandemia, estamos en crisis, se nos acorta el horizonte temporal. Bien, analizamos entonces la velocidad con la que vendemos, la tasa de venta, cómo crece la venta del producto. Y sobre esa base nos situamos con este producto queso en uno de los 4 cuadrantes. Imagínense que se trate de un queso no diferenciado, es decir, un queso cualunque, un queso criollo, bueno, inclusive sin madurar. Los quesos blandos suelen competir sobre la base de precio. Se intenta alguna diferenciación sobre la base de marcas. Ustedes verán un cuartirolo, un queso cremoso de una marca, de otra, pero están ahí nomás con los precios. Salvo alguno que intenta aducir alguna propiedad dietética importante, no sé, un por salud, no vamos a dar la marca, entonces ahí tienen un valor superior, pero si no, en general los quesos blandos tienden a competir sobre la base de precio. Los quesos semiduros, dependiendo del tipo de variedad de queso que sea, tiene un comportamiento diferente. Y los quesos duros, también de nuevo, si son de alguna variedad en particular, tienen valor, se maduran para que sean duros y entonces se los vende con marca en un valor superior. Tienen sabores también diferenciados. Esos quesos tienden a ser productos estrella. Los quesos blandos tienden a ser productos o vaca lechera, o inclusive en algunos casos, si estamos en un mercado que se achica, pueden llevarnos a hacer productos perro. Bueno, lo que digo es, estudiando a la empresa podemos situar, como ustedes pueden ver, los productos de esa empresa. En el caso Sidalsa, ustedes pueden armar perfectamente una matriz del BCG para cada uno de las variedades de productos de la empresa, analizando estas 2 variables. Una de las acusaciones centrales, una de las debilidades centrales que tiene esta matriz,
es que la cuota de mercado se supone que refleja la competitividad. De hecho, cuando uno compite centralmente en base a precio, claro que refleja la competitividad. Ahora, cuando tenemos un producto estrella que es altamente innovador y por lo tanto el nicho ampliado es relativamente pequeño, y yo tengo una cuota alta allí, esa cuota no refleja solo la competitividad, sino el carácter innovador del producto. Entonces, a veces no coinciden estas variables con relación al tipo de producto. Pero para la mayoría de los productos, y sobre todo los que tenemos acá en el norte, estamos ahí. Uno de nuestros problemas, acá en el norte, es que muchos de nuestros productos están cerca de los productos perros. Muchos. Tenemos la mayoría de nuestros productos al final de la vida útil. Muy pocas de nuestras empresas hacen ingeniería de productos, lanzando un nuevo producto al mercado. Me parece que me sobran los dedos de esta mano para contar empresas en Salta que hagan desarrollo de nuevos productos. En la mayoría de los casos se tratan de acciones reactivas. Es decir, que aparece un nuevo producto de un competidor que me está expulsando del mercado y yo me veo obligado a imitarlo. Pero no es que yo hago diseño de productos originales, innovadores. Al contrario, mi estrategia suele ser imitativa. Por eso los productos usualmente están cerca del ser producto perro más que vaca lechera. Además, no lanzamos nuevos productos jugándonos, bancándonos el riesgo. Eso no existe. Los emprendedores schumpeterianos parece que no existen en Salta. Lamentablemente. Muy pocos tienen ese espíritu de calcular el riesgo y hacerse a la mar con una empresa, con un nuevo modelo de negocio. Nuestro nivel de subdesarrollo se mide por esto. Bien, por cierto, estoy tratando de incentivarlo a que ustedes sean esos emprendedores schumpeterianos, neo-schumpeterianos. Un emprendedor que trata de innovar, que trata de perseguir sus sueños a través de un proyecto de negocio. Bien, vuelvo para atrás. Nuestros productos están generalmente ahí. Competimos en base a precio. Tenemos prácticamente muy pocos productos diferenciados. Y en ese marco es difícil competir. Por cierto, ¿podemos remozarlo esos productos? Claro que podemos remozarlo. Esa es una clave central. Si no los remozamos, estamos en el horno. Si me permiten, el caso italiano es muy interesante. Italia, lo que se llama la Terza Italia, competía sobre la base de productos que estaban al final de la vida. Productos usualmente que se venden sobre la base del precio. ¿Qué hicieron los distritos industriales italianos? Y agregaron conocimiento para poder remozarlo a los productos. Nuevas máquinas para los procesos, para mejorar los procesos. Nuevas funciones para los productos. Nuevos canales de distribución. El uso de nuevas estrategias. Y dio resultado. Es decir que, aunque tengamos el quesillo, el problema no está en el quesillo. El problema es que lo seguimos haciendo igual que hace 400 años. Y además, no tenemos la capacidad de presentarlo al producto en el mercado de una manera adecuada. Los canales de distribución del quesillo son informales y a la vera del camino.
Necesitamos cambiar. Si alguien quiere desarrollar un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio vinculado al quesillo, tenemos que cambiar muchas cosas. Bien, vuelvo al punto. La mayoría de nuestros productos lamentablemente están ahí, con los perros. Y hasta tienen pulga los nuestros. Necesitamos cambiar eso. Pero volviendo a la materia, la matriz del Boston Consulting Group es una ayuda. Igual que la matriz FODA. Bien. ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Profe. Sí, adelante, por favor. Yo tengo como capaz una observación. Sí. Puede ser que acá en Salta particularmente no se invierte en innovación por el hecho de que, bueno, parte de nuestros productos, como habla del quesillo, por ejemplo, son de consumo regional y no se consumen fuera del mercado local, digamos. Sí, y la pregunta es, ¿por qué la innovación se reduce solo al producto? ¿Por qué no a los canales de distribución? Hoy con Internet podríamos vender quesillo envasado al vacío en Holanda, sin problema, con la logística adecuada. Los tucumanos venden arándanos, por cierto, los tucumanos y también los departamentos del sur de la provincia. Venden arándano en Nueva York. Y ese arándano tiene una ventaja, es a contraestación. Es decir, que allá en el hemisferio norte no se produce, y entonces se produce acá en contraestación en el sur. Number one. Número dos, se trata de un fruto fino de bosque que no se vende solo sobre la base de precio. También se puede apreciar la variedad. Y por cierto, también es importante el canal de distribución. Bueno, varias de esas cuestiones han sido resueltas por los productores de arándano. Y una fruta se puede vender en Estados Unidos. Para eso se han resuelto un montón de cuestiones. Por ejemplo, la cadena de frío. Inclusive en el aeropuerto Benjamín Matienzo, ahí en Tucumán, en donde hay una cámara de frío. Las empanadas, si me permiten, una anécdota personal. Cuando yo era estudiante, así como ustedes, no había alguna de las especialidades y entonces yo me dediqué a cursar ingeniería en alimentos. En ese momento vino un señor, un canadiense, traído por la OEA, estaba en el laboratorio que dirigía el doctor Carlos Cueva, a quien no sé si lo han alcanzado a conocer, porque ya se jubiló hace como 4 o 5 años. El doctor Carlos Cueva fue nuestra estrella, era el hombre que sabía ingeniería de alimentos, y yo aprendí con él. Y una de las cuestiones que se puso de manifiesto es que las empanadas y el locro eran ideales para ser frisadas, porque el proceso de fabricación permite que en pequeñas gotas, pequeñas microgotas de las grasas queden en toda la masa y en todo el relleno. Y cuando se frisa, esas microgotas mantienen la estructura original. Entonces, cuando uno lo vuelve a calentar, no se pierde la textura del alimento. ¿Eso qué implica? Implica que esos productos se los puede vender en otros mercados, si podemos resolver los problemas de cadena de frío y los problemas de transporte. Habrá que buscar esos mercados. Entonces, como verán, la empanada probablemente está por acá. ¿Hay alguna innovación posible para hacer? Y sí, ustedes habrán visto, han aparecido variedades de empanadas que estaban desaparecidas. Por ejemplo, las empanadas de charqui, que son tan ricas. Estaban desaparecidas, pero a través del turismo como que se rejuvenecen. Eso significa que yo puedo ir en esta curva, cuando yo hago una innovación,
es como que regreso para atrás en la curva. Ya vamos a hablar de innovación y de algunas estrategias de innovación, y un producto que está acá en fase como vaca lechera, si consigo hacer alguna innovación interesante, puedo inclusive regresarlo acá como producto estrella. Por eso las empresas siguen innovando sobre el producto, buscando que vuelva para atrás, que se retarde todo lo posible esta madurez, para prolongar el ciclo de vida del producto. De nuevo, con relación a su observación, es cierto, el producto es regional, se va cayendo y son un conjunto de variables que hacen que el producto se caiga, porque el producto compite en base a precio, a su vez tengo cada vez menores clientes porque es un producto regional, va quedando en desuso, van cambiando los patrones que yo no gobierno de consumo del producto, y entonces todo ese conjunto de factores hace que el producto vaya en un declive permanente hasta desaparecer. En algunos casos, productos tecnológicos, la obsolescencia controlada es también una estrategia. Y yo llego hasta determinado punto y corto, como lo relatábamos anteriormente. Entonces, no sé si entendí bien su observación, pero los productos regionales en Salta, la mayoría están por acá. Cuando digo la mayoría, estoy hablando del 90%, lamentablemente. Muy pocas empresas, por cierto, y no en los sectores tradicionales, están haciendo alguna innovación, alguna travesura interesante en términos de innovación. Por ejemplo, empresas de software, que imitando algunos productos se han lanzado al mercado. Se puede tratar de llevar aquí el producto y poder hacer, ¿por qué no?, con alguna... ¿Profe? Sí, adelante, por favor. Tengo una consulta, o sea, ¿por qué las empanadas serían consideradas producto perro? Porque, o sea, siempre se consume, digamos, y se va a seguir consumiendo. Entonces, ¿no sería producto perro un producto del cual ya hay que prescindir? Bueno, a ver, el producto perro tiene como característica central que el crecimiento del mercado está estancado o en baja. Esa es la característica central. Ahora, si usted me dice, mire, la empanada se está consumiendo cada vez más. Perfecto. A ver, ¿cómo lo demostramos? Porque el crecimiento vegetativo de la población puede explicar en parte el avance de la cuota de mercado. Es decir, somos cada vez más salteños los que consumimos empanadas. Lo que pasa es que la empanada también se ha popularizado a escala nacional. Aunque, le repito, si usted se come una empanada en Buenos Aires, difícilmente la llama empanada. Si ha probado alguna vez alguna empanada en serio. Pero bueno, los muchachos dicen que fabrican empanadas. La empanada entró, al igual que los tacos mexicanos, entró dentro del rubro de comida rápida. Y entonces se venden como comida rápida. Hayan encontrado un nicho que no estaba, pero ese nicho no lo ha desarrollado ninguna empresa salteña. Es más, permítame un detalle para que usted vea cómo estamos de lejos. Para producir la empanada hace falta la masa. Y la empresa que desarrolló la masa para popularizar la empanada en venta en el país se llama La Salteña. Pero no es de Salta la empresa. Es una empresa del grupo Molino. Entonces, la familia Pérez Compán. Entonces, esa empresa del grupo Molino no está aquí en Salta. Y acá fíjense que nosotros en Salta no hemos conseguido desarrollar, por ejemplo, una fábrica que produzca la tapa de la empanada, aunque ya hay algunas que están surgiendo, por cierto. Creo que se llama La Siciliana, desde acá de Salta. Pero lo que digo es, no estamos aprovechando la circunstancia de ese producto regional para poderlo colocar en el medio de una manera adecuada. La empanada frisada que se vende en el aeropuerto acá en Salta, en el Aibal,
es una única empresa que, como está, digamos, localizada allí, está haciendo esta operación, que por cierto hicieron primero los tucumanos y nosotros estamos imitando. Entonces, vuelvo al punto. No estoy tratando de ser negativo, pero la verdad de la milanesa es que no conseguimos construir alternativas de empresa sobre la base de nuestros productos. La siciliana se instala después que la salteña vendía las tapas para empanadas y el mercado estaba desarrollado. Y entra como una marca de segunda, no como una marca de primera a competir con el resto. Y el mercado es centralmente local y no piensa en un mercado ampliado. No hace estrategia para desarrollar un mercado ampliado. Razonamos con lógica porteñocéntrica, perdónenme. Hace un par de cohortes, unos compañeros de ustedes le hicieron un estudio a una fábrica del parque industrial que desarrolla transformadores y una de las empresas más innovadoras que tenemos en la provincia desarrolla también arrancadores para aviones. Sin embargo, esa empresa sigue comprando el cobre allá en Buenos Aires y depende del valor del cobre en Buenos Aires y de los costos de transporte. Y la pregunta es, ¿y nosotros estamos a un tiro de piedra de Chuquicamata para poder comprar cobre electrolítico allí, en Chile, y alambrarlo nosotros acá? Comprar una máquina de 3 filados y alambrarlo acá. Sin embargo, a la empresa no se le ocurrió. Sigue dependiendo mentalmente de Buenos Aires. Cuando uno no tiene la capacidad de desembarazarse de esa lógica dominante, es complicado desarrollar estrategia y pensar lateralmente, pensar creativamente. A eso es a lo que me refiero, por ejemplo, con esto que acabo de contar, con las empanadas. Necesitamos pensar nuevas alternativas, nuevas estrategias, que son posibles, claro está. Nosotros tenemos que pensar como hacen los porteños, el centro del mundo. A ver, nosotros vamos a dominar este juego y nos vamos a plantear como jugadores protagonistas, no ahí pateando en la periferia. A ver, ¿qué podemos hacer desde aquí? Y es cuestión de ponerse a pensar. Por ejemplo, en el caso del cobre, como digo, tenemos una proximidad a la generación del material, estamos a 300 y pico, 400 kilómetros. De Buenos Aires estamos a 1500. Y sin embargo, seguimos comprando en Buenos Aires. Entonces, vuelvo para atrás. Fíjense que el problema está en cómo me planteo yo el juego. Porque si yo le sigo comprando a los porteños, difícilmente pueda competir con ellos. Si me tengo que comer después un costo de transporte de 1500 kilómetros. Pero necesitamos agregarle nosotros el valor agregado acá. Ver cómo agregamos valor a los productos. ¿Es una empanada? ¿Cómo le agregamos valor? Por ejemplo, desarrollando alguna estrategia de plataforma. Desarrollemos la plataforma. Al quesillo, ¿cómo lo desarrollamos? Necesitamos renovar el proceso porque si no es una producción muy pequeña y siempre va a tener un mercado de nicho y siempre va a ser local. Perfecto. A ver, ¿cómo desarrollamos ese proceso para dejar de ser un pequeñísimo mercado de nicho absolutamente local? ¿Qué más hace falta? ¿Y pasarlo al vacío? Perfecto. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué otra cuestión? Necesitamos el canal de distribución. Perfecto. ¿Cómo podemos diferenciarlo al quesillo?
será importante estudiar biotecnológicamente qué cepa me madura el quesillo y le da el sabor ese particular. Sí. Y entonces tenemos que ver cómo agregamos conocimiento a los productos para poderle agregar valor. Hace más de 20 y pico de años, en el año 1995, yo estaba trabajando en Europa para un proyecto europeo. En un lugar al norte de Grecia, se llama Patras, querían armar un parque tecnológico. Y en realidad no era factible. La actividad electrónica más importante que se hacía era la reparación de televisores. Eso, la idea esa de la microelectrónica era porque había un grupo ahí en la universidad que quería hacer quería jugar un poquito. Cuando nosotros llegamos ahí, ¿cuál era el producto más importante? Un queso. Ese queso valía casi $50 el kilo y se lo habían llevado los emigrantes griegos a Alemania y salía como por un tubo para allá. ¿Cuál era el problema? Que no todos los quesos estaban madurados igual. Entonces había que tipificarla, la cepa. Entonces se montó un pequeño laboratorio que hizo el estudio y se desarrolló una estrategia con los productores para desarrollar ese queso, para venderlo en el otro mercado, a un valor obviamente superlativo. Y a partir de ahí se generó obviamente toda una actividad muy importante para los productores de queso de Patras. Entonces, como verán, no hay imposible, solo incapaces. Bueno, estoy al límite, tengo que tomar un examen, discúlpeme, el próximo lunes nos vemos, tenemos clase. El próximo lunes vamos a hacer una brevísima revisión del estado de situación con relación al caso Sidalsa. Bueno, perfecto, me despido. Hasta luego. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego.